Bueno, continuando con la orden del día, en esta sesión decidimos hacer una doble plática para tratar de abordar todos los temas en el transcurso de nuestro año académico que competen a cada área de la otorrino. Fue uno de los motivos por los que decidimos ingresar dos pláticas. Las dos pláticas tienen un tiempo suficiente para que esto no se alargue y que sea más o menos en los tiempos que se lleva a cabo la sesión ordinaria de forma normal. Y sin más, presento a la doctora Paola de Varo Álvarez, la cual estudió medicina en la Universidad de Anáhuac de México Norte, pediatría médica en el Instituto Nacional de Pediatría y la subespecialidad en alergia e inmunología clínica en el Hospital Infantil de México. Ella nos va a hablar del tema rinitis alérgica e impacto climático. Adelante, doctora. Te dejo los micrófonos. Adelante, Paola. Gracias. Bueno, hola, muy buenas noches. No sé si ya me escuchen todos. Ya se escucha, doctora. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Aquí está mi pantalla. Muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación, doctor. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, estas son algunas de las imágenes de Jalisco en general. Tengo el gusto de conocerlo y pues bueno, espero que pronto podamos conocernos en persona. Muy bien, pues bueno, la clase, bueno, el tema del día de hoy, o la sesión que voy a dar el día de hoy es el impacto en el cambio climático en la rinitis alérgica y asma. Y pues vamos a iniciar. Entonces, bueno, siempre que doy cualquier tipo de sesión, tengo que comentar que no tengo ningún conflicto de interés. Y pues bueno, ya les comentó el doctor, pues que yo soy pediatra y soy alergóloga pediatra y bueno, que también soy gerente médico o gerente científico para GSK México. Entonces, bueno, vamos a iniciar con los objetivos de la plática. Los objetivos de la plática es reconocer como tal la importancia que tiene la composición del aire que respiramos, entender cómo la mala calidad del aire que respiramos dentro de nuestras casas, pues depende mucho de nosotros mismos. También es importante identificar que las partículas suspendidas que están en el aire pueden perjudicar o agravar como tal tanto la rinitis alérgica como el asma. También hay que empoderarnos de asimilar que todos debemos de cuidar el medio ambiente, porque el medio ambiente implica mucho en el aire que respiramos. Entonces, vamos a iniciar con una breve introducción. Sabemos que la revolución industrial desde 1800, que fue el inicio de la revolución industrial hasta la época actual, porque ya vamos como en la cuarta revolución industrial, ha habido muchísimos cambios dentro de todos los países occidentales y han experimentado un proceso muy importante de urbanización. Y esto ha afectado dramáticamente esta exposición ambiental, porque pues antes no había tantas fábricas, no había tantas casas, no había tanto proceso de urbanización y esto ha traído muchísimos cambios dentro de esta exposición ambiental. Como tal, la Organización Mundial de la Salud dice que más del 90% de la población vive en lugares donde la calidad del aire no cumple como tal las recomendaciones que la misma Organización de la Salud nos dice en relación de esta. Y también sabemos que como tal hay unas cosas que se llaman partículas en el aire, que se llama particulate matter. ¿Y qué es esta particulate matter? ¿Qué son estas partículas finas que están en el aire? Como tal es un aerosol atmosférico que está compuesto por estas fuentes que son tanto antropogénicas y naturales que nos van a ocasionar unos efectos graves en nuestra salud. Y estas partículas finas como tal se pueden clasificar de acuerdo al sitio donde se depositan al ser inhalado o también de acuerdo a su diámetro aerodinámico. Entonces, de acuerdo al sitio donde se depositan, de acuerdo si están en el tracto respiratorio superior, en el tracto respiratorio inferior, pueden considerarse como partículas ultrafinas porque miden menos de 0.1 micras, o como partículas finas que están entre 2 a 5 micras o como partículas pues ya un poquito más grandes que están entre 2.5 a 10 micras. Y también
Dentro del diámetro aerodinámico, podríamos decir que, bueno, este es un pedacito, una arena de la playa, que generalmente mide 90 micras de diámetro, está un pelo humano que mide entre 50 a 70 micras de diámetro, y pues esta es una partícula que son 10 micras, que generalmente es el polvo, el polen, los mohos, o que son menos de 10 micras de diámetro, y partículas más pequeñas que son de 2.5 micras de diámetro, y que son partículas de combustión, compuestos orgánicos, metales, etcétera. Y generalmente la European Environment Agency dice que todas las personas que viven en esta gran cantidad de partículas finas que nos rodean, que están expuestos, se exponen a concentraciones arriba de las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Y dice que es mayor al 74% de estas partículas de 2.5 micras y mayor a el 42% de estas partículas de 10 micras. Y esto aumenta todas estas causas de muertes prematuras. ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos exponiéndonos a una gran cantidad de un porcentaje mayor a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, en relación a la calidad del aire, esta exposición ambiental, este exposoma que se le llama, sabemos como tal que la vía respiratoria representa una de las principales barreras físicas que tiene el cuerpo, y esta exposición al medio ambiente le llaman exposoma como tal, y se ve muy afectada por esta homeostasis como tal de la mucosa respiratoria. Entonces, generalmente, este exposoma, que sería esta barrera física, se ve afectada por muchísimas cosas y generalmente se determina mucho por el clima o la vivienda urbana, determina mucho esta composición que tiene el exposoma. Y también está compuesta o tiene muchos componentes, como serían los contaminantes, como serían los microorganismos y los alérgenos a los cuales se ve expuesto toda esta mucosa respiratoria y que pueden alterar la homeostasis como tal de esta mucosa o de esta barrera física del cuerpo. También existen varios cambios en las políticas que han hecho pues, todos los países para que este exposoma no esté en contacto con tantos componentes nocivos. Y lo más común es lo que vemos mucho en los restaurantes, que antes pues nosotros podíamos estar fumando en estos restaurantes con niños pequeños, pero ahora ya se ha visto que sobre todo en lugares donde están niños o sobre todo en restaurantes ya no los mandan a los fumadores a las terrazas o hasta hay terrazas que ya son libres del humo de tabaco. Y esto es para minimizar sus efectos sobre la salud respiratoria. Ahora, hablemos de contaminación interior, porque muchos creen que solamente es contaminación exterior, que solamente son fábricas, que solamente es el tráfico, que solamente es contaminación exterior. Pero también hay contaminación dentro de nuestra casa. Y eso también es muy importante, porque muchas veces ni cuenta nos damos de toda la contaminación que estamos inhalando dentro de nuestro propio hogar. Entonces, sabemos que en los países occidentales aproximadamente el 80 al 90% del tiempo la pasamos dentro de nuestra casa. Y esto es impresionante porque obviamente la composición del aire interior se ve afectada por muchísimos factores. ¿Por qué? Por contaminantes externos, porque obviamente nosotros abrimos las ventanas. Entonces, toda esa contaminación que está afuera, pues obviamente entra a nuestra casa. También es por la cantidad y la calidad de la ventilación, porque puede ser que a lo mejor hay mamás o hay personas, perdón que siempre hable de mamás, pero pues no puedo negar la cruz de mi parroquia porque soy pediatra, pero bueno, generalmente muchas personas, hay gente que no abre o no ventila tanto el hogar. Entonces también depende mucho de cómo o la cantidad de veces o tiempo que dejamos abiertas nuestras ventanas. También las otras actividades que realizamos dentro del hogar, como cocinar, qué tipo de horno tenemos para cocinar, cómo calentamos nuestro hogar y también la exposición al humo del tabaco y obviamente los alérgenos intradomiciliarios. Aquí les pongo los animales domésticos, por ejemplo, aquí hay un ratón, pero hace poco en Facebook vi que una niña tenía una boa constrictora como animal doméstico, entonces ahora han variado mucho estos animales domésticos. También hay cucarachas, hongos de la humedad y pues los típicos alérgenos del polvo y de los ácaros del polvo. Y pues vamos a hablar principalmente de esta exposición pasiva al humo del tabaco. Entonces, hay muchísima evidencia en relación a esto. Entonces, sabemos que el humo del tabaco contiene al menos 4.500 componentes
componentes químicos que son súper tóxicos y dentro de estos están principalmente pues estas partículas finas, los gases, otros metales pesados y obviamente muchísimos o más de 50 carcinógenos. Y sabemos que los fumadores pasivos pues obviamente son los que más sufren y son ellos principalmente niños. Y que obviamente cuando está la pirosíntesis, la combustión de todos estos componentes relacionados al tabaco, se va a identificar como un fenómeno que va a incrementar la cantidad de estas partículas finas que se encuentran y además estos agentes químicos que están dentro del hogar. Entonces el hogar ya no se vuelve tan home sweet home, ya se convierte en un lugar lleno de toxinas y lleno de cosas que son nocivas para la salud de las personas que viven ahí. No solo para el que está fumando, sino para todos aquellos que están oliendo todas esas partículas. También es muy interesante ver que estos fumadores pasivos, que la exposición de aquellas personas embarazadas o durante la infancia, se ha visto que esto promueve a que haya aparición de asma, a que haya mal control de las personas con asma y a también que tengan mayor cantidad de exacerbaciones graves. Y se ha visto que se ha vinculado a un aumento hasta del 21 hasta del 85% de desarrollar asma y sobre todo se relaciona más en los primeros 2 años de vida. Otra cosa también muy interesante es aquellas mujeres embarazadas que fuman, porque hay muchas mamás que dicen, ay no, yo estoy embarazada y dejo de fumar, pero hay otras mamás que dicen, es que yo es imposible que deje de fumar durante el embarazo. Entonces existen 5 cohortes europeas y en este estudio vienen estas 5 cohortes donde dicen que el tabaquismo materno, o sea que si una señora está fumando durante el embarazo, pues obviamente aumenta en un 15% el riesgo de que su bebé tenga asma. ¿Y esto es por qué? Porque el humo condensado remodela esa vasculatura embrionaria y además estos tóxicos que llegan a través del cordón umbilical afectan todo el crecimiento y desarrollo de lo que serían los alvéolos y los bronquiolos. Entonces, ni siquiera le estamos dando chance al bebé de que pueda tener una buena maduración, crecimiento y desarrollo de su propio alvéolo y bronquiolo. Además, también habíamos dicho que en esos primeros 2 años es cuando los niños tienen mayor predisposición a desarrollar asma. ¿Y esto es por qué? Porque estos niños siempre están en el piso. Recordemos que los niños chiquitos siempre están gateando, siempre están en el piso. ¿Y por qué? Esto es porque tienen mayor predisposición o mayor exposición a toxinas en el polvo, el suelo y las alfombras. Otra cosa también súper importante es que estos niños tienen una desintoxicación diferente o más lenta que los adultos. ¿Por qué? Porque su sistema inmune, su sistema respiratorio y sobre todo su sistema enzimático está inmaduro. Sus enzimas no están funcionando de la misma manera que un adulto. Entonces, por eso su forma de desintoxicarse es más lenta. Otra cosa súper importante es que tienen un metabolismo más aumentado y además inhalan mayor cantidad de volumen de aire por kilogramo de peso corporal que un adulto. Inhalan 0.53 metros cúbicos por kilo por día que un adulto que inhala 0.2 metros cúbicos por kilo por día. O sea, más del doble que un adulto. Y otra cosa súper importante, que los niños pequeños siempre están pegados a sus papás o pegados a su cuidador o pegados a la persona más allegada a ellos. Y generalmente esa persona es la que siempre está fumando y es la que le está acercando estos contaminantes. Algo muy importante también es que el humo de cigarro afecta o altera la microbiota de la vía aérea. Así como el intestino tiene su propia microbiota que está compuesta de hongos, bacterias y virus, pues así también el sistema respiratorio. Pero toda esta microbiota se puede ver alterada o modificada, todo este microambiente se puede haber modificado por cualquier situación y esto ocasiona una disbiosis. También se sabe que el cigarro como tal puede estar colonizado o puede llevar bacterias dentro de sí mismo. Y estas generalmente se sabe que es Acinetobacter, Bacillus, Burkholderia, Serratia, Pseudomonas, Klebsiella y Clostridium. Y también se ha visto que aquellas personas que fuman van a estar colonizadas en la faringe por Porfiromonas, Neisseria y Gemela. Otra cosa súper interesante es que una persona
que no fuma, tiene una simbiosis increíble entre la microbiota, una homeostasis increíble entre su microbiota de la vía aérea y como tal las células estromales y las células del sistema inmune en el epitelio respiratorio. Pero llega el cigarro, empieza a fumar y genera una disbiosis. ¿Y esta disbiosis qué ocasiona? Pues que estos, que se llaman Staphylococcus aureus, comienzan a formar biofilms. Y estos biofilms alteran la microbiota. Ya no es una microbiota tan bonita como esta, sino que aquí ya empieza a haber una alteración, empieza a haber microfilms. ¿Y esto es por qué? Porque gracias a que el Staphylococcus aureus se adhiere a la fibronectina, esto aumenta su adherencia y la capacidad invasiva que tiene el Staphylococcus aureus. Por otro lado, también existen muchos cambios a nivel de las células del sistema inmune. Si estoy yo viendo aquí normalmente un epitelio respiratorio, pero llega el humo del cigarro, entonces, ¿qué va a ocasionar a nivel de los neutrófilos? Aumenta la cantidad de los neutrófilos, pero estos neutrófilos van a ser unos neutrófilos inmaduros. Van a tener la capacidad de fagocitar, pero van a estar alterados. ¿Por qué? Porque sus toll-like receptors, que es el principal TLR2, va a estar disminuido. Van a producir una gran cantidad de citocinas proinflamatorias y además van a tener un fenotipo proinflamatorio. Por otro lado, va a empezarse a producir una gran cantidad de moco y también los cilios del epitelio respiratorio van a tener una función alterada. Va a haber una disminución en la liberación de péptidos antimicrobianos y también estas células epiteliales también van a empezar a tener alteraciones, van a aumentar su permeabilidad, alteración en la expresión de receptores y ligandos y el reclutamiento de citocinas y quimiosinas. Las células dendríticas van a disminuir esta respuesta de interferón 1, que es la capacidad que tienen de responder hacia los virus. También van a estar alterados en relación a su presentación de antígenos y van a tener disminuido el receptor de quimiosinas, que este es muy importante para migrar hacia los ganglios linfáticos. También los natural killers, que es una respuesta hacia los virus, tienen una función citotóxica, pero van a tener disminuida la liberación de perforinas y granzimas. Y los macrófagos van a ser completamente igual a los neutrófilos. Estas mismas características van a tener los macrófagos. Ahora, en relación a las otras fuentes dentro de la contaminación interior, el dióxido de nitrógeno y los VOCs, que son los compuestos orgánicos, como pinturas, cosméticos o aromatizantes. El dióxido de nitrógeno sabemos principalmente que proviene de estas estufas, del gas, de estos calentadores. Y sabemos que en Europa puede existir hasta 2.500 de cantidad excesiva que se pueden producir. Esto se asocia a mayor cantidad de tos, sibilancias, a disminución del BEF1 matutino y vespertino, y se sabe que niveles de 80 partes por billón pueden ocasionar síntomas en niños. Se ha visto que aquellas mujeres que están continuamente cocinando en estos hornos que son de gas, disminuyen hasta 3.1% de su función pulmonar. Y se cree que esto es por alteraciones en el calibre de la vía aérea, porque disminuyen estas propiedades viscoelásticas de la periferia pulmonar. En relación a los compuestos orgánicos de los que ya habíamos hablado, cosméticos, aerosoles, productos de limpieza, aromatizantes, existe un artículo que es una revisión sistemática del 2015 donde se menciona que lo que se ha visto es que hay una alteración en el equilibrio de la respuesta inmunológica que vira hacia lo que sería una TH2 que favorece a la alergia. Pero se dice que también hay una evidencia débil, que todavía necesitan investigar más en relación a esto, en relación a que esto favorezca exposición para desarrollar asma y rinitis alérgica, exacerbaciones de los síntomas. Y otras fuentes, pues también hay sensibilización en el 50% para ácaros del polvo, 15% para epitelio de animales como perros, gatos, 10 a 15% para hongos en relación a humedad y el resto, el 25% es para otro tipo de sensibilizaciones. En relación a la contaminación exterior, pues existe mucha evidencia, ¿no? Sabemos que contaminación exterior es el tráfico, son las fábricas, es el amoníaco, es el metano,
Pero dentro de la evidencia existe un estudio que se llama el estudio ESCAPE, que es The European Study of Cohorts for Air Pollution Effects. Y este es muy interesante porque hay muchísimos cohortes en relación a esto. Y aquí hablan principalmente de estas partículas, hablan de nitrógeno, y hablan también de dióxido de nitrógeno y comentan que la exposición se asocia sobre todo a disminución en función pulmonar en niños, asociación en mayor cantidad de incidencia de asma y sobre todo en adultos, disminución en función pulmonar, sobre todo en predominio masculino. Y también hablan de aumento en la prevalencia en el 12.8 en asma en adultos y aumento de exacerbaciones de asma, sobre todo en adultos. Ahora, en relación a la interacción que hay entre el medio ambiente y el hombre, ¿qué está pasando? Pues bueno, esto es súper interesante. Aquí las fábricas y sobre todo el tráfico hablan de partículas que son partículas de 10 micras. Lo que sucede aquí es que en el tráfico, en los coches, pues al entrar estas partículas con las células epiteliales, alteran lo que sería este PRR, que es un receptor asociado a patrones o de reconocimiento de patrones, y este generalmente lo que hace es que se relaciona mucho con el inflamosoma. Entonces, alterar este PRR, generalmente lo que ocurre es que las células epiteliales liberan este ligando de citocinas. Al liberar este ligando, lo que hace es que trae del torrente sanguíneo, llama a todos estos neutrófilos hacia el lugar de la inflamación, hacia las células epiteliales o hacia el epitelio respiratorio, favoreciendo la inflamación. Asimismo, estas células epiteliales, en respuesta a este estímulo, a este ataque que se le está dando, producen mayor cantidad de interleucina 6, que esta favorece un aumento en la secreción de moco. Ahora, por otro lado, asimismo, al recibir este estímulo, estas mismas células epiteliales activan a este mismo PRR, favorece, al ser relacionado con el inflamosoma, favorece a la liberación de interleucina 1 beta, que esta, como habíamos visto, se relaciona con el inflamosoma y por lo tanto produce una inflamación súper importante a nivel del epitelio respiratorio. Por otro lado, también activa al factor de estimulación de las colonias de macrófagos y granulocitos, también favorece a la liberación de este ligando de citocinas que se relaciona con este receptor de citocinas que se encuentra pegado a las células dendríticas, favoreciendo a que haya un acúmulo de células dendríticas, macrófagos y granulocitos, favoreciendo a mayor cantidad de inflamación en el lugar del epitelio respiratorio. Ahora, si lo relacionamos con el carbón, si el carbón entra en relación o estimula o interactúa con el epitelio respiratorio, ocurre una dimetilación a nivel de los genes de interleucina 4 en los basófilos y también en los linfocitos TH2, favoreciendo la liberación de interleucina 4, que sabemos perfectamente bien que la interleucina 4 es una interleucina proinflamatoria que favorece una respuesta TH2. Y esto favorece a que la célula dendrítica convierta el TH0 en un TH2 y esto favorezca una respuesta inmunológica alérgica, liberando gran cantidad de inmunoglobulina E. Ahora hablemos de interacción medio ambiente con el medio ambiente. Algo súper interesante es que obviamente las fábricas producen gran cantidad de dióxido de carbono, que este está liberado en el aire. Entonces sabemos que existe un polen, que es una planta que se llama ambrosía, y esta genera mucha alergia. Entonces, ambrosía en las áreas urbanas con altas concentraciones de dióxido de carbono hace que crezca más rápido y que florezca antes. Y entonces, por ende, esto va a generar mayor cantidad de polen. Y también sabemos que el ozono favorece a que el abedul, que es un árbol que también es súper alergénico, si el abedul se expone a altas concentraciones de ozono, produce mayor cantidad de BET-B1, que este es el principal alérgeno del abedul, y PALMs, que los PALMs son mediadores lipílicos asociados a los pólenes, por grano de polen. Entonces,
sabemos que mientras más contaminación y los árboles se expongan a mayor contaminación, van a generar pólenes más alergénicos. Entonces, esto favorece para que se incremente la producción de granos de polen, para que haya más alérgenos por grano de polen y que haya más PANS por grano de polen y además haya modificación química por óxido de nitrógeno. Entonces se generen más pólenes y los pólenes sean más alergénicos. Entonces también sabemos que de acuerdo a el calentamiento global, haya más periodos más largos de vegetación y los pólenes tengan mayor capacidad alergénica. Y por último, sabemos también que eventos climáticos extremos como serían tormentas, inundaciones, incendios y todo este tipo de cosas que suceden últimamente favorecen para que haya una liberación masiva de grandes cantidades de alérgenos a la atmósfera. Entonces, si yo tengo mucho dióxido de carbono, mucho ozono, esto favorece para que todas mis plantas empiezan a producir pólenes que son súper alergénicos, además haya muchísima vegetación, produzcan más cantidad de pólenes, se extienda toda esta vegetación, luego el calentamiento global hace que produzcan mayor cantidad de pólenes y luego vienen las tormentas y las inundaciones y liberen muchísima, una liberación masiva de esta gran cantidad de alérgenos a la atmósfera. ¿Y esto qué hace? Todo esto ocasiona que estos aeralérgenos, que son en gran cantidad y además están modificados porque son mucho más alergénicos, pues obviamente están en contacto con estas células epiteliales que al estar en contacto y al verse en contacto con una agresión, liberen estos mediadores, además liberen interleucina 4, esto favorezca para que la célula dendrítica presente este alérgeno a un TH0, por la interleucina 4 se convierta en un TH2, posteriormente se presente con el linfocito B, se produzcan inmunoglobulinas E de alta afinidad que posteriormente se peguen a los receptores de alta afinidad del mastocito y en la segunda exposición de este aerolérgeno activen a este mastocito y liberen toda esta cantidad de histamina, triptasa, mediadores lipídicos de la inflamación y citocidas y se produzca una crisis asmática. Bueno, y ahora como conclusiones de todo esto es que hay que reconocer que el ser un fumador pasivo aumenta la prevalencia de asma y altera la microbiota, que no solamente es el fumador activo, sino que el fumador pasivo también se ve afectado. Que no es de, ay, es que mi papá no fuma donde está el niño, o el señor no fuma donde enfrente del niño, pero todas esas cosas nocivas, todos esos químicos se encuentran en la ropa y también eso afecta al niño. Entender que existen otras fuentes menos conocidas como los VOCs, que también están dentro de la contaminación interior, como serían aromatizantes, el formaldehído, los cosméticos, que también modifican la calidad del aire y generan exacerbaciones de los síntomas. Hay que familiarizarnos también con la importancia que tiene la industria y el tráfico y el carbón en relación a los cambios a nivel del DNA. Acuérdense de la dimetilación, que juegan un papel crucial en la liberación de citocinas y estas son proinflamatorias, favoreciendo inflamación. Y comprender que los cambios climáticos como el calentamiento global, las tormentas, inundaciones, los incendios, van a modificar los periodos de vegetación y van a generar pólenes que son más alergénicos. Y bueno, siempre que doy cualquier sesión hay que poner una slide de farmacovigilancia, que si existe cualquier evento adverso con cualquier producto de GSK, aquí se encuentra el correo y aquí está el teléfono para cualquier situación y que se reporte este evento adverso. Y bueno, muchísimas gracias y este es mi correo por cualquier duda o queja o sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paola. Si alguien de la audiencia tuviera alguna pregunta, en el link de preguntas y respuestas, ahí es donde pudiera hacérnoslas llegar. No sé si en este momento alguien la tenga. Damos unos minutos para que, en lo que ven si alguien tiene. Deja reviso, porque no hay ninguna por el momento.
Si hubiera alguna, al final de la siguiente plática probablemente te las hago saber o te las envío, doctora, ¿te parece? Excelente, muchas gracias. Mira, sí hay ya una pregunta por aquí. No, no hay pregunta todavía. Ok, bien. Solamente dicen que excelente plática. Te felicitamos. Si ahorita de repente hay preguntas, te reitero, te vuelvo a contactar. Y si no, pues espero nos acompañes a la siguiente plática. Sí, Y claro que sí. sin más, muchas gracias. Sin más, presento a la doctora Marisol Guanteguido, la cual estudió medicina en la UNAM, la especialidad en el Instituto de Rehabilitación, la subespecialidad en el Hospital Infantil Federico Gómez, donde actualmente es adscrita y también ejerce en el medio privado. La plática que nos va a compartir la doctora es laringomalacia y su asociación con apnea obstructiva del sueño. Adelante, doctora. Muchas Gracias. gracias. Voy a compartir la pantalla. Ok, creo que ahí se ve. Bueno, pues en primer lugar quisiera agradecerle al Colegio de Otorrinos del Estado de Jalisco y por supuesto a GSK México por la invitación a esta charla. Quise darle como una vertiente diferente a la plática y no solo hablarles de la laringomalacia, sino lo que hoy sabemos y que está asociada al síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Perdón, doctora, Eh, aún no vemos su pantalla. Regálame un segundito. Listo, ahí se ve. Listo, doctora, la vemos y la vimos muy bien. Sí, Muchas adelante. gracias. Entonces, bueno, el contenido de la plática lo dividí en tres rubros. Primero vamos a ver generalidades de la vía pediátrica, sobre todo laringopatías congénitas. Posteriormente vamos a aterrizar a laringomalacia, de alguna forma generalidades, etiología, presentación clínica, el diagnóstico, tanto laringoscopía en consultorio como laringoscopía en quirófano, y el manejo actual, tanto médico como quirúrgico. Y la parte diferente que quería darles es lo que hoy se ha estudiado acerca de la asociación de las laringopatías congénitas en relación a apnea obstructiva del sueño. Vamos a ver conceptos generales, datos de polisomnografía y finalmente el manejo. Bueno, de la vía pediátrica quería comentarles que aproximadamente es a la cuarta semana de gestación en la que ocurren los eventos más importantes del desarrollo embriológico de la laringe, de tal manera que si hay algún factor que agreda en esta etapa de formación, pues se van a presentar estas malformaciones congénitas, que si bien son poco frecuentes y en hospitales de muy alta especialidad tenemos una gran afluencia de estos pacientes, son patologías que van a dar una sintomatología muy importante y que van a condicionar una alta morbilidad. La sintomatología puede ser que inicie en el periodo neonatal o bien que ocurra de forma progresiva en los primeros meses de vida del bebé. La fisiopatología es poco clara, vamos a ver que en laringomalacia hay actualmente muchas teorías, y las laringopatías congénitas pueden presentarse de forma aislada, pueden asociarse a otras enfermedades no sindromáticas, pueden también ser parte de síndromes perfectamente clasificados o bien pueden tener bases genéticas asociadas que ya también están bastante descritas. Cuando nosotros hablamos de laringopatías congénitas, siempre pensamos en estridor porque es el signo más comúnmente presentado en estos pacientes. Sin embargo, estudiar al estridor o estudiar sus características, por ejemplo, el inicio de presentación, es decir, si es justo al nacer, si se presenta a la primera semana o en semanas posteriores, si es un estridor que progresa, si es un estridor que se acompaña de disfonía, lo cual puede hacer un alto índice de sospecha de, por ejemplo, alteraciones en la movilidad cordal, si es un estridor que se acompaña de dificultad respiratoria y la severidad de esta dificultad respiratoria y la intensidad del estridor, todo esto puede darnos pistas sobre la topografía de dónde está la alteración.
El doctor Philippe Monnier ha publicado en su libro y se ha corroborado en los últimos artículos que dentro de las malformaciones congénitas de laringe, la laringomalacia sigue teniendo el porcentaje más frecuente de estas malformaciones, seguida de parálisis de cuerda vocal y, bueno, una serie de otras malformaciones que, si bien no son tan frecuentes, pero en hospitales de concentración sí tenemos varios pacientes. Este es un estudio de tesis que se hizo en el Hospital Infantil, donde se evaluaron 204 pacientes pediátricos con estridor y dificultad respiratoria, y se hizo un análisis descriptivo de cuáles eran las causas más comunes de esa sintomatología. Hablábamos que, bueno, la papilomatosis laringe recurrente sigue siendo en México la causa más común, que está representado en esta serie como la mayor tajada de este pastel, casi 33% de la etiología, pero corrobora que en el resto de las series publicadas, la mitad de estos pacientes con estridor tienen algún tipo de malformación congénita de laringe, y la mitad de estos pacientes corresponde a laringomalacia congénita. Hablar de laringomalacia es hablar de la malformación congénita de laringe más frecuente. Está reportada que es más o menos, o implica el 60-70% de las causas. Es la causa más común de estridor laríngeo en menores de 1 año, pero nuevamente poniéndolo en un contexto, en pediatría, de forma global, la causa más común de estridor es papilomatosis laringe recurrente. Vamos a ver ahorita un poco qué teorías se conocen acerca de la fisiopatología. En el año 42, Chevalier Jackson fue el primero que emitió un comunicado acerca de esta enfermedad y le puso el término de laringomalacia, y él la describía como un reblandecimiento de la laringe con un colapso de la supraglotis, pero vamos a ver que no es como tal un reblandecimiento, sino lo que se conoce hoy en día, bueno, está sustentado en varios hallazgos. Por fortuna, casi el 90% de los pacientes cursan con una evolución benigna, la cual va a ser vigilada generalmente mediante consulta externa, pero un 5-10% de los pacientes pueden tener un curso progresivo que va a meritar una instrumentación de vía aérea. En cuanto al predominio o en temas de la epidemiología, es doblemente más frecuente en el sexo masculino, y el hospital infantil es un hospital de concentración de pacientes con laringomalacia, y se observó que la mayoría de ellos los atendemos en el periodo de lactancia, bueno, de lactantes menores, que son los pacientes entre el día 28 y los 12 meses de vida, y el 8.7% sí los vemos como casos graves en recién nacidos, y el resto es muy poco frecuente, pero los vemos más en lactantes mayores. Pero este contexto de la enfermedad generalmente suele ser laringomalacias adquiridas, sobre todo por trastornos neurológicos. Decíamos que en la etiología no hay una causa universalmente aceptada, pero existen muchas teorías anteriormente, y fue la primera teoría que se publicó sobre posibles alteraciones histológicas. Sin embargo, al hacer valoraciones mediante patólogos, observábamos que no existe como tal alguna alteración estructural de las áreas supraglóticas. Posteriormente se hablaba de causas neurológicas, pero sabemos que esto ocurre mucho más en los lactantes mayores, y bueno, sí existen algunas alteraciones anatómicas clásicas descritas que las vamos a ver posteriormente. El concepto general de la laringomalacia implica que, si bien existe una pérdida del tono de las estructuras laríngeas, sobre todo las supraglóticas, y que al momento de la inspiración o la inspiración forzada vamos a observar un colapso de estas estructuras hacia la glotis. Entonces, hablábamos de que las teorías no es una, hoy se habla de un origen multifactorial, y lo puedo de alguna forma plasmar en esta imagen. Entonces, el origen, hablamos de varias causas. La más aceptada actualmente es una teoría que habla del reflejo aductor de la laringe. Esto es un reflejo que está integrado por vías aferentes y eferentes, sobre todo con estímulo del nervio vago, y habla de que los estímulos químicos a la laringe provocan una pérdida del tono muscular, lo cual favorece el colapso de las estructuras. También se habla de que probablemente a nivel local exista un déficit en el control neuromuscular muy localizado de la estructura supraglótica,
Otra de las teorías que también se proponen es que el reflujo, y lo vamos a ver más adelante, es una causa, si bien no única, pero sí es un factor que empeora el pronóstico de los pacientes si no se maneja adecuadamente. La teoría de la inmadurez la hemos podido de alguna forma descartar porque no existe mayor incidencia de laringomalacia en pacientes prematuros. Dentro de las alteraciones que son clásicas en la laringomalacia, observamos una epiglotis que tiene una forma muy característica como una forma tubular que es colapsable. Los repliegues epiglóticos característicamente están más acortados y la mucosa que está por encima de los aritenoides es muy redundante. Esto le confiere una posibilidad muy fácil de que exista un colapso a la inspiración. Dentro de la presentación clínica tenemos estos dos apartados. Hablamos de una laringomalacia leve a moderada versus una laringomalacia severa. Estos dos cuadros se van a diferenciar por ciertos datos que nosotros tenemos que buscar intencionadamente y preguntar intencionadamente a los padres de familia, sobre todo porque hay datos que de primera instancia nos van a dar un foco de alerta de que la patología es severa y tenemos que ser es decir, mucho más agresivos en el diagnóstico y en el tratamiento. Generalmente los pacientes que empiezan muy temprano, es decir, dentro de la primera, segunda semana de vida, que vemos un gran deterioro a nivel respiratorio, que el paciente no incrementa de peso, que tiene una gran imposibilidad de la alimentación, que al comer tiene eventos de desaturaciones y de cianosis, que durante la noche los padres observan apneas, o bien los pacientes que dentro del contexto de la sospecha de laringomalacia tienen otros datos clínicos que nos hacen sospechar que es un paciente sindromático, o bien que es referido de otros servicios con cardiopatías o con claramente un déficit neurológico, son aquellos pacientes donde tenemos que tener un alto índice de sospecha y actuar rápido porque la enfermedad puede progresar de forma muy acelerada. Esta es una enfermedad que comúnmente se asocia a otras condiciones. De forma general, todas estas comorbilidades están reportadas hasta en el 50% de los pacientes. La más reportada es enfermedad por reflujo gastroesofágico hasta en el 70% de los pacientes, pero hablábamos de que también hemos encontrado en esta población de pacientes mayor incidencia de traceo y broncomalacia, de trastornos neurológicos. Hago paréntesis en trastornos neurológicos porque la mayor parte de los pacientes que tienen un trastorno progresivo neurológico suelen debutar con laringomalacia en edades mucho más avanzadas. Hablamos de 2 o 3 años de edad y el manejo y el pronóstico suele ser muy malo. Cardiopatías congénitas también está asociado y estas malformaciones o más bien comorbilidades asociadas pueden presentarse de forma aislada con la laringomalacia o bien ser parte de algún otro síndrome perfectamente descrito. Cuando nosotros tenemos entonces un alto índice de sospecha o un paciente con estridor, podemos hacer una evaluación endoscópica en consultorio y la respuesta es sí. Sin embargo, para hacer una valoración laringoscópica en consultorio, preferimos hacerla flexible. Se recomienda que en menores de 6 meses, como todavía no tenemos una dentición decidual, podemos hacer el estudio a través de la boca con una fibra un poco más gruesa de 3.5 milímetros. Sin embargo, en niños mayores de 1 año, la vía preferida es la vía transnasal para que no tengamos posibilidad de que se muerda las fibras del laringoscopio y la fibra que podemos utilizar fácilmente pues es la de 2.7 milímetros. Ahora bien, es importante hacer una mención de que la laringoscopía flexible es un estudio con paciente despierto, pero generalmente estos niños en el contexto de la severidad de la enfermedad debemos ofrecerles un aporte continuo de oxígeno porque muy fácilmente pueden desaturarnos o hacer incluso eventos de laringoespasmo. Les voy a poner un pequeño video donde se observa cómo es la visualización de una laringomalacia clásica. Generalmente observamos
una epiglotis. Vean, la forma del epiglotis es un epiglotis tubular, es un epiglotis que tiene como una retroposición hacia la glotis. Vean la mucosa de los aritenoides cómo tienden a volcarse sobre la glotis, incluso nos impiden la visualización de las cuerdas vocales. Entonces decíamos que hacer un estudio laringoscópico en consultorio, tenemos un alto riesgo de laringoespasmo y de deterioro ventilatorio. Lo hemos tenido en el hospital y es verdaderamente pues estresante tener un paciente que de pronto incluso nos puede llegar a caer en una insuficiencia respiratoria. Entonces tenemos que tener como todo un kit de urgencia en caso de que esto pues, pueda suceder. Si nosotros optamos por hacer una valoración endoscópica instrumentada, hay que establecer la necesidad de que debe ser solamente en los cuadros clínicos graves, porque vamos a ver que el tratamiento para una laringomalacia leve o moderada es básicamente manejo médico. Esta laringoscopía instrumentada no solamente es diagnóstica, sino uno tiene que estar preparado para que en ese momento se coloque un laringoscopio de suspensión y podamos hacer la cirugía para corregir la laringomalacia. Siempre es importante contar de la mano con un buen anestesiólogo que sepa manejar vía aérea, porque necesitamos que para hacer un correcto diagnóstico tengamos al paciente en un plano profundo, pero con automatismo ventilatorio, para que podamos evaluar la mecánica ventilatoria. Generalmente utilizamos un laringoscopio con hoja recta, que son las hojas Miller, y un endoscopio rígido de 0 grados, y podemos evaluar la movilidad, el colapso supraglótico, la movilidad cordal, que es importante descartar cualquier alteración en la movilidad cordal, porque es muy frecuente que también esté asociado a laringomalacia. Les voy a poner brevemente una imagen de cómo se ve. En la parte superior se ve la hoja del laringoscopio, que es la recta, y vean muy brevemente cómo se ve la epiglotis completamente como enrollada sobre sí misma. Ni siquiera logramos ver las estructuras de la glotis, está completamente... Perdón, muchas gracias. Entonces, bueno, decíamos que el tema de la terapia de supresión ácida, bueno, pues existe mucha controversia con nuestros colegas neonatólogos y gastroenterólogos, porque generalmente siempre nos solicitan pues algún tipo de evidencia científica de que esta supresión vaya a tener un impacto sobre la evolución del paciente. En realidad existe información publicada, tenemos un par de revisiones sistemáticas que les muestro dentro de las muchas que están publicadas, en la que, por ejemplo, en esta primera hubo una revisión de 8 artículos donde se encontraron hallazgos endoscópicos compatibles con reflujo, mucho más frecuentes en pacientes con laringomalacia respecto a otras enfermedades. Esta otra revisión sistemática de 6 artículos donde se encontró mediante pHmetría aproximadamente un 59% de presencia o de datos de reflujo, pero en relación a otras patologías respiratorias no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, dentro de la evidencia científica, el encontrar reflujo y el que esté descrito por grandes series de autores, pues es motivo suficiente para que sea una de las terapéuticas en casos moderados. En casos severos, pues el gold estándar de tratamiento sigue siendo la supraglotoplastia. Cuando nosotros describimos lo que ocurre de forma dinámica en una laringomalacia, hablamos de 3 patrones de colapso supraglótico. El primero es una epiglotis alargada, como la veíamos en el video pasado, se ve como curveada, se ve como en omega, los repliegues ariteno-epiglóticos cortos, que justamente traccionan la epiglotis hacia la porción glótica, y la mucosa de los aritenoides, que está engrosada y que es muy voluminosa. En este pequeño video les quiero mostrar lo que hacemos, que es una técnica fría, con pinzas por ejemplo, una pinza de sujeción en mano izquierda, una tijera curveada hacia la izquierda en mano derecha, y ahí se hace el primer corte para poder liberar la epiglotis de estos repliegues acortados, y en el mismo movimiento uno se trae, digamos, en el corte, la mucosa que está redundante en los aritenoides, se hace lo mismo del lado contralateral, y en caso de que la epiglotis esté muy alargada, muy curveada, muy tóxica hacia la glotis, pues se coloca un punto de epiglotopexia para poder de alguna forma traccionarla hacia la cara lingual. Se hace una hemostasia con cotonoides con epinefrina y se puede utilizar también oximetazolina, y esta es la visualización de cómo queda remodelada una supraglotis, de tal forma que podemos ver de una forma mucho más sencilla o ya es visible la estructura glótica y las cuerdas vocales.
El manejo posquirúrgico de una supraglotoplastia implica mantener intubado al paciente por lo menos 1 a 3 días por el edema esperado por la manipulación, darles esteroide intravenoso al menos durante 3 dosis y pues una estancia en cuidados intensivos para el apoyo ventilatorio. Entonces, lo que les comentaba es que si bien la laringomalacia pues, es un tema de mucho interés para los cirujanos de vía aérea, este nuevo enfoque que quiero darle sobre la asociación con síndrome de apnea obstructiva del sueño, bueno, pues tiene que ver sobre todo por varios factores. La primera es que cuando nosotros pensamos en SAOS, en pediatría, siempre se nos viene a la mente hipertrofia adenoamigdalina. Pero ha sido muy interesante encontrar en los artículos más recientes que la laringomalacia y otras anormalidades de la vía respiratoria hoy en día se consideran la primer causa de SAOS en niños menores de 1 año y que estos niños que tienen SAOS están sujetos a una hipoxia crónica que tiene mucho impacto en varias, digamos, en varios rubros de su salud, desde retraso en el crecimiento, alteraciones psicomotoras, deterioro cognitivo, hipertensión pulmonar, el síndrome de muerte súbita infantil, pero algo de lo más importante es que si bien podemos evitar lo más severo, una hipoxia crónica inevitablemente tiene alteraciones en la maduración cerebral. El SAOS, como lo conocemos bastante bien, es un síndrome en el que ocurren episodios de forma repetitiva de obstrucción, ya sea parcial o total de la vía respiratoria, que van a alterar la mecánica ventilatoria y la arquitectura del sueño. Aproximadamente en pediatría está descrito una prevalencia entre 1 y 4%, y si hablamos que de forma global en pediatría la hipertrofia adenoamigdalina es la causa número 1 de este trastorno, pues la adenoamidalectomía va a tener una tasa de éxito de aproximadamente el 89%. Pero la diapositiva anterior justamente quería hacer mención de que pues en menores de 1 año, es decir, en recién nacidos y en lactantes menores, el contexto del SAOS es completamente diferente. Los neonatos y los lactantes menores, además de la gran posibilidad que tienen de apneas obstructivas del sueño, tienen algunos otros trastornos que son mucho más frecuentes en estas edades por inmadurez de los centros respiratorios. Pueden ocurrir apnea del prematuro, apneas centrales, respiración periódica. Sin embargo, si a esto le añadimos la posibilidad de que tengamos alguna anormalidad de la vía aérea, alteraciones en la mecánica pulmonar, los recién nacidos tienen el umbral de activación, que es el umbral del arousal, mucho más alto. Entonces, si tenemos un niño que tiene una malformación de vía aérea que acumula CO2 y que su umbral de activación es mucho más tolerante, entonces su arousal va a ocurrir mucho más tardíamente y eso empeora la calidad del sueño y la posibilidad de apnea obstructiva. En los niños pequeños ocurre una inversión en las fases del sueño. Nosotros en los adultos la principal fase del sueño tiene que ver con sueño no mor, pero en los neonatos y lactantes menores la distribución predominante es el sueño de movimientos oculares rápidos, que si bien hay una actividad cerebral muy ávida, pero se caracteriza por tener una atonía o una hipotonía importante a nivel generalizado y esa hipotonía en la vía respiratoria pues predispone al colapso y predispone al SAOS. Entonces, el SAOS en población neonatal infantil lo vamos a observar con mayor frecuencia en niños prematuros, en donde hubo tabaquismo prenatal, pacientes con displasia broncopulmonar, en sexo masculino o baja talla al nacer. Pero vamos a ver que en este subgrupo de pediatría también ocurre con mayor frecuencia las apneas centrales, sobre todo en lactantes prematuros, en los menores de 3 meses o pacientes con trastornos neurológicos o pacientes con hipotonía. Ahora bien, nosotros como otorrinolaringólogos manejamos muchos pacientes con enfermedades genéticas y quise hacer mención de una porque es muy común recibirlos en los hospitales, como los pacientes con síndrome de Down, porque hoy en día se considera que es el síndrome genético mayormente asociado a la laringomalacia que se reporta en la literatura y que además de tener mayor posibilidad de SAOS, 50% de ellos presentan apneas centrales, de tal forma que nos obliga a hacer estudios extensivos de un trastorno respiratorio del sueño. Entonces, esta tabla, lo que quiero mencionarles es que, y lo pongo de alguna forma resaltado, SAOS en pediatría
no solo es hipertrofia adenoamigdalina, ¿no? Tenemos en hospitales con mucho volumen de pacientes, vemos pacientes con craneosinostosis o malformaciones craneofaciales, pacientes sindromáticos, pacientes con micrognatia, pacientes con deterioro neurológico como parálisis cerebral infantil, desórdenes mitocondriales, pacientes con malformaciones congénitas de nariz. Entonces, hay que tener como un panorama muy amplio de que el SAOS en pediatría puede involucrar a muchas otras enfermedades, incluyendo aquellos que tienen alguna patología laríngea. Entonces, la laringomalacia hoy se considera el padecimiento congénito de laringe más estudiado y más relacionado con SAOS. Incluso en la literatura puede estar asociado hasta en el 90-100% de los pacientes con laringomalacia tienen algún grado de apnea obstructiva del sueño. Este sistema lo quiero mencionar porque ha sido muy útil en la valoración clínica de los pacientes. Es un sistema que adaptaron o que se adaptó de una publicación de hace algún tiempo de un grupo de laringólogos pediatras, y este sistema PARCAS lo que nos habla es de ciertas características clínicas que hay que buscar intencionadamente en el paciente para nosotros tomar decisiones de qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Ahora, les pongo en el recuadro la S de SAOS porque anteriormente la S la utilizábamos para severidad del estridor. Entonces, la P implica progresión del estridor, A, alimentación afectada, que puede ser desde una deglución inefectiva hasta bajo peso, incluso desnutrición, R de respiración afectada como retracciones o disnea vistas en el consultorio, C de cianosis o de desaturaciones, A de apneas, pero hablo de forma cualitativa, observada por los papás que nos reportan en una consulta, y la S hoy la hemos incluido en este sistema PARCAS en relación al SAOS, y específicamente cuando tenemos un SAOS moderado severo, es decir, un índice de apnea mayor o igual a 5, entonces uno hace el conteo de las variables que presenta el paciente y decimos que un puntaje de 1 o 2 tenemos que dar una vigilancia periódica porque es un SAOS leve, incluso moderado, y mayor o igual a 3 hay que hacer una laringoscopía diagnóstica con una probable intervención quirúrgica. Entonces, si hablamos de SAOS, tenemos que hablar de polisomnografía porque es el estudio diagnóstico de elección para yo valorar y ponerle pues un grado de severidad y un nombre y un apellido a los trastornos respiratorios del sueño. En pediatría es fundamental contar con un laboratorio diseñado para niños con equipo pediátrico y que haya expertos desde técnicos en sueño hasta somnólogos pediatras que se dediquen a patología del sueño infantil. Entonces, lo interesante es que la literatura cada vez nos arroja mayor información acerca de que existen anormalidades en la polisomnografía en niños con patología laríngea. Sin embargo, todavía no estamos en posición de establecer si es un estudio de rutina en las laringopatías o qué papel va a tener en la toma de decisiones en pacientes que tengan este tipo de enfermedades. Entonces, la utilidad algunos autores la han cuestionado porque no puede ser tomada como un criterio único para definir ni la gravedad, ni tampoco para tomar una decisión acerca de un tratamiento quirúrgico en pacientes con laringomalacia. Algunos otros estudios, y es a lo que nosotros más estamos de acuerdo, es que sí es un estudio efectivo para valorar de forma cuantitativa cuál es la eficacia de la supraglotoplastia. ¿Por qué? Porque los estudios nos han arrojado información acerca de cómo se modifican los parámetros respiratorios que los observamos anormales en el pre y cómo van a modificarse en el postoperatorio en laringomalacia, sobre todo en casos muy severos. Entonces, nuevamente les pongo el sistema PARCAS, que incluye ahora la valoración con SAOS, porque podemos hacer conclusiones importantes. La polisomnografía, entonces, es una herramienta de apoyo, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de pacientes con laringomalacia y SAOS. Por sí sola, este estudio no es un criterio definitivo, entonces tenemos que anexarla a un conjunto de datos clínicos, como el PARCAS, junto con los hallazgos endoscópicos para tomar decisiones quirúrgicas y para monitorizar la resolución del padecimiento. Vamos a ver posteriormente que en los estudios no necesariamente el SAOS se elimina o se corrige por completo después de una cirugía, pero sí es importante mantener a la polisomnografía como un estudio de vital importancia para que en meses posteriores al evento quirúrgico podamos ir monitorizando la mejoría o el empeoramiento de estos parámetros respiratorios.
Entonces, dentro del manejo de laringomalacia y SAOS, la piedra angular va a ser la cirugía, pero quise mencionar esto del SAOS y el ERGE porque ya hablábamos de que el reflujo sí está asociado a la laringomalacia y es parte primordial del tratamiento de los pacientes con esta enfermedad. De todas formas, los estudios nos hablan de que no sabemos si el SAOS y el ERGE son o tienen una relación causal, es decir, el ERGE produce SAOS, el SAOS produce ERGE, o bien ambos factores comparten como factores de riesgo causales. Pero lo que sí sabemos es que el manejo antirreflujo en una serie de pacientes en SAOS neonatal fue la terapia más utilizada, observando como única terapia una disminución en la media del índice de apnea-hipopnea en un 45%. Sabemos que el manejo antirreflujo disminuye el edema y por lo tanto va a disminuir la gravedad del SAOS, pero nuevamente no es que sea curativo este tratamiento, pero sí es un coadyuvante fundamental del tratamiento de estos pacientes. Y finalmente, la supraglotoplastia es el gol estándar de tratamiento para la laringomalacia y sigue siendo el gol estándar para pacientes con laringomalacia y SAOS. ¿Por qué? Porque hoy en día es la intervención más estudiada en cuanto a resultados positivos en la disminución de los parámetros de gravedad del síndrome de apnea obstructiva del sueño en los neonatos. Hay muchos estudios que se han publicado de la relación de SAOS y laringomalacia, pero la gran mayoría de ellos tienen como un análisis sobre todo descriptivo en porcentajes de lo que disminuye estos patrones anormales. Este es un estudio que se hizo en el servicio que buscó describir los parámetros polisomnográficos completos en niños que tenían laringomalacia severa, cómo estaban antes de la cirugía y cómo mejoraron después de la supraglotoplastia. Aquí les pongo los valores que tuvieron una disminución, pero no solamente eso, es uno de los primeros estudios en los que se hace un análisis estadístico con mucho rigor para poder entonces sacar conclusiones acerca de cómo la cirugía tiene un efecto muy positivo sobre el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Podemos ver en primer lugar que el número de eventos de apnea y de hipopnea disminuyen en aproximadamente, por ejemplo, antes de la cirugía se contaba en esta serie de pacientes, que si bien es una serie de pacientes pequeñas, son 9 pacientes, pero bueno, considerando que es un hospital de concentración, 9 pacientes en un lapso de 1 o 2 años es suficiente. Vemos que el índice disminuyó de 34 casi a 9 eventos de apnea y hipopnea, la eficiencia de sueño de 21% incrementó casi hasta el 60%, los eventos de apnea meramente obstructivos también tuvieron una disminución importante, los eventos de hipopnea también disminuyeron, todos con significancia estadística, la saturación promedio del estudio en estos pacientes fue de 88% e incrementó casi hasta el 95%, y la saturación mínima de oxígeno, que estaba en un 81%, mejoró hasta casi el 90% y también con una importante significancia estadística. Entonces, para finalizar, las conclusiones de esta plática que quiero que se lleven a casa es: en SAOS, cuando hablamos de SAOS en pediatría, no todo es adenoamidalectomía. Ya vimos que existe una amplia gama de patologías que tienen que ser sospechadas, sobre todo en pacientes con sintomatología grave o bien en pacientes en quienes valoramos tienen alguna otra comorbilidad, no tienen hipertrofia adenoamigdalina, entonces hay que pensar en alguna otra patología. Que en los menores de 1 año, las principales causas de SAOS son las laringopatías congénitas y en una gran proporción la laringomalacia. Que la hipoxia crónica tiene un impacto significativo en los pacientes pediátricos, no solo en relación a los trastornos respiratorios, sino lo más importante en la maduración cerebral. Y finalmente, que la polisomnografía es una herramienta extraordinariamente útil junto con la valoración clínica para tomar decisiones tanto terapéuticas como de seguimiento para esta población de pacientes. Este es mi correo electrónico, si también quedan algunas dudas y quieren contactarme, con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia, la verdad bastante interesante. Hay una pregunta, por si de repente alguien más escribe, pero por lo pronto el doctor Flores comenta que cuál es la posición recomendada al dormir en los lactantes con laringomalacia y que en qué casos está indicada la presión positiva en laringomalacia y SAOS.
Ok, la posición ideal en cualquier neonato, siempre hemos hablado que una posición de riesgo, sobre todo cuando tenemos alguna comorbilidad, que podemos también tener el desarrollo del síndrome de muerte súbita, siempre decimos que los niños no tienen que dormir boca abajo ni tampoco de lado, sino tienen que dormir boca arriba. Ahora, es interesante que en los pacientes con laringomalacia el dormir boca arriba empeora la sintomatología. Entonces, se recomienda con los papás que los pacientes puedan dormir en una posición más o menos de 45 grados, pero de lado, y que durante el día, mientras el paciente hace sus siestas, lo podamos dormir boca abajo sobre el brazo, porque de esa manera liberamos la obstrucción de la vía respiratoria y podemos disminuir la severidad de los síntomas. Ahora, el uso de los dispositivos de presión positiva están descritos tanto en el preoperatorio como una forma de preparar al paciente para la cirugía, pero es importante saber que los pacientes que llegan a cirugía por laringomalacia muchas veces no nos da tiempo de prepararlos. Es decir, suelen ser pacientes que llegan con sintomatología grave y que tenemos que meter a quirófano rápidamente. Entonces, si no podemos usar el CPAP antes de la cirugía, ¿cuál es el valor del CPAP en el postoperatorio? Cuando tenemos evidencia en un estudio polisomnográfico de que el paciente persiste con SAOS en un grado de severidad importante, es decir, el índice mayor a 10, sí está indicado dar presión positiva a los pacientes, pero repetir la polisomnografía a los 3 y a los 6 meses, porque la mayoría de ellos tienen una mejoría importante en los parámetros y puede ser que logremos destetar al paciente de los dispositivos como el CPAP. Ok, perfecto. Bueno, pues parece que no hay más preguntas para ninguna. Yo les agradezco tanto a la doctora Paola como a la doctora Marisol, a nombre del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, sus excelentes ponencias. La verdad es que han sido bastante interesantes. Varios de los compañeros las felicitaron por medio de las mismas preguntas. Y pues sin más, antes de dar por terminada la sesión de este mes, les vuelvo a invitar a todos a que se vayan inscribiendo a nuestro curso de cirugía rinofacial que está programado para llevarse a cabo del 1 al 3 de octubre del presente año, siempre y cuando las condiciones de la pandemia que estamos viviendo nos lo permita. Y de todas formas, como les comentaba en un inicio, estamos planeando llevarlo a cabo de forma híbrida o en su defecto tendrá que terminar online, pero se va a llevar a cabo. Muchas gracias nuevamente y doy por terminada, siendo las 9:50 de la noche, nuestra sesión de este mes. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.